A día de hoy, los NFTs están por todas partes y realmente parece que se han apoderado de todo el criptoverso. Pero ¿sabías que los NFTs están construidos para realizar un conjunto diverso de casos de uso que van más allá del ámbito del arte digital? Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a contarte todo lo que necesitas saber sobre la funcionalidad de los NFTs y lo que realmente son capaces de hacer. Esto es algo que simplemente no te puedes permitir el lujo de perder. Antes de hablarte de los distintos tipos de NFTs, es necesario que te traslademos un rápido aviso. No somos asesores financieros y todo lo que escuches en este vídeo tiene exclusivamente fines educativos y de entretenimiento. ¿Está absolutamente claro? Si es tu primera vez aquí, acércate. Soy tu chica cripto y soy la cara visible de Coinburo en español. Aquí tratamos todos los temas que necesitas conocer sobre las criptomonedas, noticias, análisis en profundidad, movimientos del mercado y mucho más. Si te apasiona este nuevo mundo, dale al botón de suscripción y a la campanita de notificación. De esta forma, YouTube te avisará cuando publiquemos un nuevo vídeo. Y por último, echa un vistazo a la línea de tiempo que se muestra aquí abajo. Divide el vídeo en diferentes secciones. Si crees que vamos un poco lentos, no dudes en saltar a las partes que te resulten más interesantes. Dicho todo esto, entremos en materia con este vídeo sobre los 10 mejores tipos de NFTs. La creciente popularidad de los NFTs o tokens no fungibles ha hecho que todos nos preguntemos ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo se puede poseer algo digitalmente único cuando se ha descargado directamente de Internet? ¿Qué tipo de cosas se pueden comprar, vender o intercambiar en forma de NFTs? Por ejemplo, ¿podría una roca o un gatito de aspecto gracioso ser tokenizado como un NFT? Alerta de spoiler, pueden serlo. Sabemos que todo esto puede sonar algo fantasioso, por tanto, para entender bien por qué los NFTs han hecho furor durante el último año, es necesario hacer un breve análisis de lo que constituye un token no fungible. Si dominas el tema, entonces no dudes en utilizar las marcas de tiempo que te hemos proporcionado. Desde su creación, Bitcoin popularizó el concepto de escasez digital sin necesidad de terceros de confianza. Antes de que surgiera Bitcoin, copiar digitalmente algo no suponía casi ningún coste, pero con la llegada de la tecnología de cadena de bloques, es posible la creación de la escasez programable y la actual economía de activos digitales. Los NFTs pueden interpretarse como una expansión de los principios de escasez subyacentes que han alimentado la economía de los activos digitales desde el principio y como un bloque de construcción clave en el desarrollo de una nueva clase de activos impulsada por la cadena de bloques. Numerosos proyectos han estado experimentando con los NFTs a través de diferentes casos de uso, como los videojuegos, la identidad digital, las licencias, los certificados y las bellas artes. Además, los NFTs también permiten la propiedad fraccionada de artículos de gran valor, lo que abre una gran variedad de interesantes utilidades en lo que se refiere a herramientas y contratos financieros. No queremos molestarte con una jerga excesivamente técnica, pero necesitamos que tengas algo de paciencia con nosotros. En esencia, un NFT es un tipo de token que representa un activo único, ya sea en el mundo real o en un formato digital, y funciona como prueba verificable de autenticidad y propiedad dentro de una cadena de bloques. Además, los NFTs son intrínsecamente no intercambiables entre sí, lo que permite introducir la no fungibilidad y la escasez demostrable en las economías digitales. Aunque existen muchos tipos diferentes de NFTs, todos tienen las siguientes características. Los NFTs son inmutables, únicos, permanentes, escasos de forma demostrable, resistentes a la falsificación y tienen un valor intrínseco respaldado por la cadena de bloques. Ahora bien, debido a los elementos singulares y característicos que conforman un token no fungible, los NFTs pueden desempeñar una gran variedad de funciones diferentes en prácticamente cualquier campo, lo que amplía intrínsecamente el poder del ecosistema de los NFTs en su conjunto. Y teniendo en cuenta esta fase de manía por los NFTs de más de un año de duración,
hemos querido profundizar un poco más y desentrañar el potencial de su utilidad fuera de los silos en los que los medios de comunicación los han colocado. Puede que incluso te demos algunas ideas emocionantes para que las desarrolles. Así que aquí está nuestra lista de los 10 mejores casos de uso de los NFTs. Vamos a adentrarnos en ella. De acuerdo. En primer lugar, los NFTs artísticos. En la actualidad, el arte digital es una de las formas de token no fungible más comunes y a buen seguro más caras del mercado. Esto se debe a que algunos de los NFTs más destacados y valiosos del sector en este momento son los que poseen un elemento artístico. En este ámbito podemos citar a los CryptoPunks de Larva Labs, los Bored Apes de Yuga Labs y a Fidenzas del artista generativo estadounidense Tyler Hope, entre otros. Un rápido aviso antes de continuar. Poseemos 4 Mutant Tapes y un MIBIT en nuestra cartera de criptomonedas, tenlo en cuenta. A primera vista, las colecciones de NFTs artísticos parecen ser un gran marco para apoyar y mostrar las obras de los diversos creadores de esta generación. Y aunque en parte esto pueda ser así, podría decirse que los NFTs artísticos siguen siendo el tipo más relevante. Esto se debe a que los primeros ejemplos de no fungibilidad dentro del ecosistema de la cadena de bloques proceden de ilustraciones artísticas tokenizadas. Esto significa, en esencia, que la historia de los NFTs está en cierto modo entrelazada con los propios orígenes de las criptomonedas, lo que las enriquece con un valor histórico y un atractivo cultural innatos. Tomemos como ejemplo a MoneyGraph, uno de los primeros proyectos de arte cripto integrado en Bitcoin. Al igual que ocurre con las obras de arte tradicionales, a los coleccionistas e inversores de arte no les entusiasma demasiado comprar una copia de una obra, quieren el original. Y antes de que los NFTs se convirtieran en algo habitual, los artistas que creaban obras de arte digitales se enfrentaban a algunos problemas y limitaciones importantes, como que otros pudieran replicar sus obras con relativa facilidad, lo que naturalmente disminuía su escasez y valor. Como resultado, MoneyGraph, abreviatura de gráficos monetizados, permitió a los artistas digitales registrar sus obras en la cadena de bloques mediante una clave y almacenar su valor en un monedero Namecoin de forma similar a como habrían almacenado Bitcoin. Esta clave daba en esencia a los artistas acceso a una prueba criptográfica de la propiedad de su obra digital y les daba derecho a una reclamación única sobre su obra de arte almacenada en la red Namecoin. MoneyGraph data de 2014, pero en nuestra opinión, su conjunto de utilidades simplemente huele a tecnología NFT y es quizás uno de los primeros y más importantes ejemplos de no fungibilidad en el sector. Por lo tanto, dada la conexión histórica entre los NFTs que vemos hoy y aquellas primeras experimentaciones de prueba de propiedad lideradas por los primeros proyectos de criptomonedas, podemos ver por qué los inversores aprecian el valor intrínseco de las obras de arte respaldadas por NFTs. Si quieres saber más sobre este tema, no dudes en ver el último vídeo que hemos hecho al respecto, lo encontrarás arriba a la derecha. Bien, hasta aquí lo que queríamos comentar con respecto a las obras de arte. La siguiente parada son los coleccionables. El arte del coleccionismo ha evolucionado radicalmente durante las 2 últimas décadas y, de hecho, no hace mucho tiempo que las tiendas y ferias para coleccionistas eran los escenarios tradicionales del mercado. Sin embargo, ahora la mayoría de las transacciones de objetos de colección y de recuerdo han migrado al ámbito digital y han encontrado un fiel aliado en los NFTs. El caso de uso de los NFTs en el mercado de los coleccionables está tan claro como el agua cristalina. Esto se debe principalmente a que los objetos de colección, ya sea un raro cromo de fútbol de Panini, una entrada para ver a Hendrix en Woodstock en el 69, un buen vino o un gatito de aspecto gracioso, derivan su valor de su naturaleza de ser únicos y no replicables, lo que los convierte en la pareja perfecta para los NFTs. En la actualidad, según Market Decipher, el mercado mundial de artículos de colección está valorado en más de 400.000 millones de dólares. Además, se espera que se desarrolle con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7% entre 2021 y 2028, con proyecciones para alcanzar la asombrosa cifra de 628.000 millones de dólares en 2031. Así pues,
De manera similar a la forma en que los NFTs y las obras de arte han llegado a ir de la mano, era solo cuestión de tiempo que el mercado de los objetos de colección se fusionara con la escasez demostrable, la inmutabilidad y el valor respaldado por la cadena de bloques que ofrecen los tokens no fungibles. Esto se debe a que los NFTs han ampliado los horizontes de las prácticas tradicionales del coleccionismo y han allanado el camino para el desarrollo de un mercado innovador centrado en activos digitales raros, lo que los convierte en el complemento perfecto para los objetos de coleccionismo. Y con las cifras que los coleccionables en forma de NFTs han obtenido durante el último año, esa valoración de 628.000 millones de dólares para 2031 no parece en realidad demasiado exagerada. En línea con los coleccionables, nos encontramos con los momentos deportivos. Desde principios de 2021, hemos visto cómo un gran número de empresas deportivas, equipos y atletas de primer nivel adoptan la tecnología NFT para crear momentos únicos dentro del juego e inmortalizar el juego dentro de la cadena. Uno de los ejemplos más destacados es NBA Top Shot de Dapper Labs, un mercado de NFTs desarrollado en colaboración con la NBA y centrado en ofrecer a los aficionados algunos de los momentos más emblemáticos del baloncesto. Todos y cada uno de los videoclips que aparecen en NBA Top Shot están representados en la cadena de bloques de Dapper Flow como un NFT y pueden comprarse, venderse e intercambiarse directamente en el mercado de Top Shot. Aparte de la NBA, también estamos empezando a ver cómo otros gigantes de la industria del deporte, como la MLB y la UFC, entre otros, entran en el NFT verso. Esto se debe a que hasta ahora los NFTs han demostrado ser capaces de impulsar economías que cambian el paradigma en prácticamente cualquier campo en el que participan, abriendo un nuevo espectro de oportunidades financieras para todas las partes implicadas. Sin embargo, de los muchos casos de uso existente para los NFTs, las industrias del deporte y el entretenimiento parecen estar entre las implementaciones más lógicas y económicamente prometedoras de la tecnología NFT. El siguiente caso de uso que vamos a ver es un caso interesante e increíblemente revolucionario: la música. Desde la invención de la grabación de sonido, allá por 1877, la industria musical ha estado estrechamente ligada a la tecnología. Desde los primeros discos hasta los servicios de streaming, pasando por el auge del sonido electrónico moderno, los avances tecnológicos han configurado la forma de producir, interpretar, conservar y consumir la música. Hoy en día vivimos en una época en la que la música está casi totalmente dominada por los servicios de streaming, como por ejemplo Spotify o Apple Music. Además, en esta época, a los artistas y músicos les resulta cada vez más difícil generar ingresos debido al mercado sobresaturado de la industria. Por ejemplo, a los músicos se les paga actualmente fracciones de un céntimo por stream, y el streaming en su conjunto está demostrando que solo vale la pena para aquellos artistas con una audiencia grande y establecida. De hecho, los datos de 2019 y 2020 muestran que el 90% de los ingresos van a parar al 1% de los artistas, lo que indica la existencia de una estructura muy desproporcionada y algo jerarquizada dentro de la industria musical. Sin embargo, con los NFTs todo esto está listo para cambiar. Aunque aún es pronto en el ámbito de la música, los NFTs permiten a los músicos crear una interacción infinitamente más poderosa con sus seguidores, así como beneficiarse económicamente de la tokenización de su trabajo, que pueden intercambiar por un valor económico del mundo real. Esta correspondencia recién descubierta entre la tecnología NFT y la producción musical ha llevado a jóvenes artistas como Grimes, a bandas legendarias como los Rolling Stones y a una lista de raperos consagrados como Nas a vender versiones tokenizadas de sus temas, arte digital o incluso paquete de mercancías virtuales y reales, generando millones en ingresos. Pero dejando de lado a los grandes, la tecnología NFT está demostrando ser un avance increíblemente beneficioso también para los grupos, productores y artistas más pequeños de la industria. Esto se debe a que les permite, en primer lugar, tokenizar sus creaciones dentro de la cadena preservando la propiedad y, en segundo lugar,
evitar tener que pasar por los cuellos de botella, a menudo injustos, que supone el uso de los servicios de streaming que a menudo despojan al músico de sus derechos. Y aunque todo esto está muy bien, solo el tiempo dirá si los NFTs de música son un mero subproducto de un mercado alcista de las criptomonedas o una fuerza transformadora destinada a poner patas arriba a la industria musical. Y aunque se habla de un nuevo modelo de economía de los creadores, impulsado por los NFTs, los escépticos están empezando a expresar sus preocupaciones. Entre ellas, la utilidad real y si el modelo actual de NFTs de música se ampliará más allá de un puñado de artistas muy implicados con la comunidad de las criptomonedas. El siguiente caso de uso son los NFTs para los videojuegos. No pretendemos profundizar demasiado en este campo, puesto que ya lo hemos cubierto ampliamente. No obstante, si quieres saber más sobre estos NFTs y cómo están preparados para transformar la industria global del videojuego, entonces no dudes en ver el vídeo que encontrarás arriba a la derecha. Los NFTs dentro de los juegos han sido uno de los productos más calientes en el ámbito de las criptomonedas últimamente. Esto se debe principalmente a que parece haber un sólido caso de uso económico para la tecnología NFT dentro de los juegos, tanto en aquellos basados en la cadena de bloques como en los que no lo están de forma nativa. Según nuestras investigaciones, el valor de la industria mundial del videojuego supera actualmente los 300.000 millones de dólares y el número de jugadores activos en todo el mundo es actualmente de 2.700 millones. Pero lo increíble de estos NFTs es que encarnan algunas de las primeras expresiones de la tecnología de NFT en el ámbito de la cadena de bloques. De hecho, el primer caso de NFTs en los videojuegos se remonta a 2017 con el movimiento CryptoKitties, una serie de coleccionables dentro de la cadena en forma de NFT. Desde entonces, con la llegada de la GameFi y los ecosistemas Play to Earn, de los que es pionera Axie Infinity, los NFTs dentro de los juegos han evolucionado drásticamente sus casos de uso en el ámbito económico. De hecho, actualmente están alimentando un marco financiero verdaderamente vanguardista centrado en los activos no fungibles dentro del juego. Los jugadores llevan décadas comprando bienes virtuales, pero la utilidad de estos artículos se ha visto limitada, por así decirlo, por las propias arquitecturas centralizadas de los juegos y los jardines amurallados. Esto, a su vez, ha llevado a la creación de economías del tipo el jugador es lo primero, construidas sobre las propuestas financieras fomentadas por los NFTs y sobre la capacidad de los jugadores de intercambiar sus activos virtuales por valor económico del mundo real, como criptomonedas o dinero fiat. Así pues, dada la clara utilidad económica de los objetos virtuales almacenados dentro de la cadena como NFTs, el caso de uso de los NFTs en el sector del videojuego ha llegado a considerarse como una combinación perfecta. Y debemos decir que estamos de acuerdo. Dejaremos los enlaces a todos nuestros vídeos sobre juegos de cadena de bloques en la descripción por si te interesa saber más sobre este fascinante y creciente ecosistema. Después de los videojuegos, el siguiente caso de uso para los NFTs son los nombres de dominio. Desde la burbuja de las .com de finales de los 90 y principios de los 2000, los nombres de dominio han establecido una clase de activos propia, con una gran variedad de mercados digitales que se centran en la compra y venta de estos activos, a veces muy valiosos. Algunos nombres de dominio siguen valiendo millones de dólares y su valor intrínseco proviene del hecho de que los titulares de los dominios pueden poseer en esencia un trozo de Internet, construir un negocio en torno a él, hacerlo crecer y luego venderlo para obtener el beneficio. Da que pensar. Ahora bien, debido a las características principales de sus estructuras, los nombres de dominio y los NFTs comparten una gran variedad de similitudes. Esto hace que los nombres de dominio y los NFTs sean la combinación perfecta, ya que los tokens no fungibles pueden enriquecer aún más los dominios con cualidades adicionales de prueba de propiedad, dando al titular acceso a muchas más oportunidades económicas. Entre ellas se encuentra la posibilidad de almacenar el dominio directamente en la cadena de bloques para aumentar las medidas de seguridad, simplificar la transferibilidad del dominio y acceder a los mercados secundarios infinitamente más líquidos del ecosistema NFT. Actualmente,
Muchas empresas están empezando a ver los nombres de dominio basados en la cadena de bloques de la misma manera que los inversores tecnológicos y de capital riesgo veían los dominios a principios de la década de los 2000, es decir, como una mina de oro potencial. Este sentimiento especulativo se ve además exacerbado por los actuales desarrollos en el metaverso, donde los titulares podrían utilizar sus dominios como NFTs para crear sus propios negocios como tiendas de ropa o mercados de NFTs en el mundo virtual. Hablando del metaverso, el siguiente caso de uso de los NFTs son los terrenos virtuales. Gran parte del hype que circula en torno a los NFTs proviene de la idea de utilizar esta tecnología para establecer un puente efectivo entre el mundo real y las economías basadas en la Web 3.0 y orientadas al metaverso. Ahora bien, el concepto de metaverso es intrínsecamente un término amplio, pero lo que resulta especialmente interesante es que los desarrolladores están adoptando tokens no fungibles para construir sus ecosistemas de terrenos virtuales, abriendo un mercado nuevo e innovador para los inversores. Por ejemplo, hemos visto terrenos virtuales en lugares privilegiados en The Sandbox, Decentraland, Axie Infinity y otros muchos vendiéndose por varios millones de dólares. Esto nos hace pensar que, aparte de los NFTs artísticos y NFTs coleccionables, los terrenos virtuales podrían convertirse en una de las principales fronteras para los NFTs en el futuro. Combina esto con el inagotable hype que circula en torno al metaverso en estos momentos y lo más probable es que te encuentres con una gran variedad de oportunidades de inversión. Además, como los terrenos virtuales se representan como NFTs, esto da a los titulares infinitas posibilidades de aumentar el valor de los mismos mediante actividades rentables como la monetización, los alquileres, la celebración de conciertos y eventos o prácticamente cualquier cosa que se te ocurra. Los NFTs de terrenos virtuales son un ecosistema realmente innovador en el sector y si quieres saber más sobre ellos, puedes ver nuestro vídeo al respecto que encontrarás, lo has adivinado, arriba a la derecha. El octavo caso de uso en nuestra lista es el sector inmobiliario. Presta atención a lo siguiente. Imagina un futuro en el que el mercado inmobiliario sea accesible y negociable en tiempo real, de forma similar a cómo se puede acceder al mercado de valores a través de un terminal Bloomberg. Imagina también que en este futuro la propiedad se transfiere instantáneamente después de realizar el papeleo y el pago y el proceso tiene lugar totalmente en línea. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿cierto? Pues con los NFTs vinculados al sector inmobiliario, esto podría hacerse realidad. Ahora bien, los que hayáis comprado una propiedad, sabréis que el proceso es aparentemente interminable, requiere un montón de papeleo e intermediarios y sigue funcionando, en nuestra opinión, de una forma bastante obsoleta. Pero lo que estamos viendo actualmente es una nueva generación de compradores de viviendas que buscan otras soluciones más allá del statu quo. Esto se debe a que simplemente no están acostumbrados al costoso y largo proceso de compra de una vivienda, con su dependencia de algunos métodos de transacción realmente anticuados. Además, cada vez está más claro que las nuevas generaciones quieren una solución rápida, eficaz y a un solo clic de distancia para comprar una propiedad. De hecho, se ha argumentado que los bienes inmuebles ya se comportan como un activo digital en muchos aspectos, porque la propiedad del propio activo y el papeleo para la transferencia de la propiedad están en la mayoría de los casos ya digitalizados. Esta digitalización facilita la entrada de los NFTs en el sector inmobiliario, mejorando la eficacia de las transferencias de activos y proporcionando a los titulares una prueba verificable dentro de la cadena de sus propiedades. Ahora bien, la integración de la tecnología NFT con el sector inmobiliario es un proceso en curso y una aplicación adecuada requerirá inevitablemente de cierto tiempo y esfuerzo, especialmente en cuanto a las cuestiones de titularización, normativa y los posibles problemas que puedan surgir en el ámbito jurídico. Sin embargo, el giro de la industria inmobiliaria hacia los NFTs ya se está produciendo. Por ejemplo, justo el año pasado, Michael Arrington, fundador de TechCrunch, vendió la primera propiedad como NFT por un valor total de 36 ETH o aproximadamente $93,000 de la época. Además, One Sotheby's International Realty, junto con Voxel Architects, ha presentado la primera mansión MetaReal. Se trata de una casa en el mundo real
que estará en Miami, y una contraparte virtual en forma de NFT en el metaverso de The Sandbox. Esto podría introducir un nuevo modelo en el ámbito de la compra de bienes inmuebles. En el noveno lugar, los NFTs de moda. Con los coleccionables digitales como NFTs estableciendo un mercado ampliamente rentable en el último año más o menos, las marcas de moda como Gucci, Louis Vuitton, Nike, Prada y Adidas parecen estar contagiándose de esa fiebre no fungible. Por ejemplo, Gucci y Louis Vuitton han lanzado recientemente sus colecciones de NFTs y han recaudado millones con las ventas, y Louis Vuitton está trabajando activamente en su propio juego NFT Louis. Además, parece que existe un proceso bastante lógico para implantar los NFTs en el ámbito de la alta costura. Esto se debe a que la moda es una industria siempre cambiante y dinámica que produce artículos de temporada, lanzamientos y colecciones que los NFTs podrían ayudar a inmortalizar, generando un mercado en el ámbito digital. Aunque creemos que el hecho de que las marcas de moda adopten los NFTs es algo parecido al capitalismo estético, no podemos ignorar el papel que están desempeñando en lo que se refiere a la concienciación sobre los NFTs y el concepto del metaverso en general. Un gran ejemplo de ello sería la asociación de Adidas con uno de los proyectos de NFTs más destacados del momento, los Bored Apes, para generar una experiencia única en el metaverso para los aficionados y celebrar su entrada en el mundo de la cadena de bloques. Si todo esto es hype o una revolución absoluta, es algo que aún está por ver, pero lo que los NFTs pueden hacer, ya sea dentro o fuera de la industria de la moda, simboliza todo un logro que apunta hacia la adopción y el atractivo de la cadena de bloques y los NFTs. Y por último, los NFTs financieros. Dado que los NFTs son certificados digitales de autenticidad versátiles, esto significa que pueden aplicarse a cualquier sector que se beneficie de que su propiedad sea más fácilmente transferible, verificable e interoperable con la tecnología de cadena de bloques. Esto incluye sin duda a las finanzas tradicionales y a la DeFi. El entrelazamiento de la DeFi y los NFTs ha llevado al desarrollo de un caso de uso nuevo y ligeramente oculto para los tokens no fungibles llamado NFTFi. De este modo, los activos DeFi como los tokens que generan rendimiento, los tokens de provisión de liquidez y las garantías para préstamos se integran en los NFTs para mejorar la eficiencia de la red y la facilidad de transferencia. Un gran ejemplo sería el uso único de los NFTs financieros propuesto por el protocolo Uniswap V3 que comenzó a emitir tokens de liquidez. Se trata esencialmente de derechos sobre tokens suministrados por los creadores de mercado representados como NFTs. Con Uniswap V3 presumiendo actualmente de un valor total bloqueado de más de 3.300 millones de dólares, eso es un caso de uso alucinante para sus DeFi NFTs. Paralelamente a Uniswap, la NFTFi está empezando a abrirse paso de forma lenta pero segura en el ecosistema DeFi más tradicional. Además, estamos asistiendo al aumento de plataformas y mercados específicos de NFTs que ofrecen funcionalidades inspiradas en la DeFi. Entre ellas se encuentran la colateralización con NFTs, el fraccionamiento de NFTs, el staking de NFTs, los préstamos de tokens fungibles contra NFTs e incluso algunas soluciones innovadoras de agricultura de rendimiento de NFTs. Ahora bien, últimamente la NFTFi quizás no ha acaparado la atención que merece, y esto se debe posiblemente a una serie de problemas legales que giran en torno a la titularización de activos no fungibles. Y aunque la consideración de los NFTs como valores reduciría inevitablemente el potencial de sus casos de uso en las finanzas, la DeFi y el resto del ecosistema de la cadena de bloques, la implantación de los NFTs en el mundo de las finanzas tradicionales es algo que esperamos que ocurra en un futuro próximo. De hecho, los NFTs financieros pueden abarcar cualquier tipo de activo, desde seguros hasta bonos y desde cestas únicas de tokens hasta activos del mundo real. Creemos que las estructuras de utilidad de vanguardia inherentes a los NFTs pueden ser aprovechadas y muy probablemente lo serán por las corporaciones y empresas financieras del mundo real en un futuro próximo. Definitivamente es algo que tiene sentido. Y con esto concluye la lista de tipos de NFTs. A lo largo del último año, los NFTs han sido todo hype
Y en el vídeo de hoy hemos querido profundizar y extrapolar algunos de los innovadores casos de uso que pueden ofrecer y que quizás no llamen la atención a primera vista. Por supuesto, aunque esta moda, que ya se alarga un año, no durará para siempre, hemos considerado constructivo en esta fase del mercado esbozar de qué son capaces realmente los NFTs y mostrar su utilidad alternativa al margen de los simples objetos de colección y el arte digital. Esto se debe a que creemos firmemente que los NFTs están de alguna forma aquí para quedarse y desempeñarán un papel fundamental en la evolución de nuestras economías digitales en el futuro. Sin embargo, en paralelo, te hacemos saber que no todos los protocolos que integran la tecnología NFT tienen garantizado el éxito. Así que, como de costumbre, realiza tu propia investigación antes de destinar el dinero que tanto te cuesta ganar a un protocolo NFT, por muy revolucionario que pueda parecer inicialmente. ¿Trato hecho? ¿De acuerdo? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estamos seguros de que tendrás muchísimas preguntas. Por favor, escríbelas en los comentarios. ¿Qué opinas de los NFTs? ¿Hacia dónde crees que se dirige el sector? ¿En qué casos de uso eres más alcista? Tenemos mucha curiosidad por saberlo. Recuerda suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación si quieres seguir recibiendo contenido sobre criptomonedas de calidad. Echa un vistazo al canal Coinbiro Clips para obtener información urgente del mercado de las criptomonedas y otra información de utilidad. Nos veremos muy pronto, pero hasta entonces nos podéis encontrar en TikTok, Telegram, Instagram y Twitter. La suscripción a la newsletter semanal hará que tu vida sea más sencilla. Está repleta de consejos y trucos para consolidar tus ganancias. Si tienes algo de dinero extra para comprar una sudadera o una camiseta de Coinbiro, no lo dudes, sería genial. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos muy pronto. Chao.